Bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy continuaremos con Microsoft Word. Vamos a aprender dos puntos fundamentales dentro del procesador de textos, que son los estilos y las columnas. Ya veréis qué sencillos ambos y qué fáciles de entender y aprender. Comenzamos. Vamos a aprender a trabajar a continuación con los estilos en Word. Ya veréis qué sencillos de entender y qué fáciles de utilizar. Vamos a centrarnos principalmente en lo que podrían preguntarnos en un examen de Word. Lo primero que debemos conocer es qué es un estilo en Word. Un estilo no es más que un conjunto de formatos al que vamos a asignar un nombre y que nos va a facilitar aplicar todos esos formatos a la vez. El primer estilo que aparece en la cinta de opciones, en la zona de estilos, es un estilo del que ya hemos hablado. Se llama estilo normal y, como veis, es el que está seleccionado. El estilo normal es el conjunto de formatos que va a aplicar Word por defecto cuando comenzamos a trabajar con un documento nuevo. Por lo tanto, es importante saber que un texto siempre va a tener un estilo, es decir, un conjunto de formatos, ya sea el estilo normal u otro de los estilos que tengamos y que hayamos aplicado a ese texto. Para aplicar un estilo, es decir, un conjunto de formatos, simplemente debemos seleccionar el texto al que queremos aplicarlo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el segundo párrafo y hacer clic sobre el estilo que deseamos. En esta zona de la cinta de opciones accederemos de manera rápida a un conjunto de estilos, todos ellos con un nombre, ya que todo estilo debe tener un nombre, por ejemplo, sin espacios, título 1, título 2, título, subtítulo, énfasis sutil. Y si hacemos clic en la flechita que apunta hacia abajo, iremos viendo más estilos que ya tenemos definidos en Word. Para aplicar uno de estos estilos al párrafo que hemos seleccionado, simplemente deberemos hacer clic sobre él. Pero fijaos, para ver cómo va a quedar el texto, no hace falta que hagamos clic. Simplemente colocando el puntero del ratón sobre el estilo, vamos a poder ver cómo va quedando. Fijaos. Vamos a colocarnos sobre el segundo estilo y, como veis, ya ha cambiado el segundo párrafo. Sobre el tercer estilo ha vuelto a cambiar. Siguiente estilo ha vuelto a cambiar. Y si nos vamos un poco más abajo, podremos ir viendo estilos un poco más elegantes, como es este o este. Pero si quitamos de encima del estilo el puntero del ratón, automáticamente, como no hemos hecho clic, no se va a aplicar ningún estilo y va a seguir el estilo normal para este párrafo. Si en cambio hacemos clic sobre algún estilo, vamos a hacer por ejemplo clic sobre el estilo título, una vez que nos colocamos encima de título ya vamos a ver cómo queda y haciendo clic sobre él automáticamente ya se va a adoptar para este texto el conjunto de formatos correspondientes a ese estilo. Vamos a seleccionar el primer párrafo y vamos a aplicarle otro estilo diferente, por ejemplo este. Hacemos clic y se aplica. Además de aplicar estilos que ya nos ofrece Word, una opción muy interesante es crear nuestros propios estilos. Para ello, por ejemplo, podemos hacer clic sobre este icono y al hacer clic sobre él veremos primero que se nos despliegan todos los estilos disponibles y que nos da tres opciones: crear un estilo, borrar formato o aplicar estilos. Respecto a este icono de borrar formato ya lo conocemos. Simplemente al hacer clic sobre este icono elimina el formato del texto seleccionado. Mirad lo que nos dice. Borrar todo el formato, quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. ¿Realmente va a eliminar el formato? Bueno, cuando nosotros decimos eliminar el formato, lo que va a hacer es dejar el estilo normal, es decir, el conjunto de formatos que tenemos por defecto. Este icono ya lo habíamos visto cuando estudiamos fuente, es exactamente este y es el mismo icono. Por lo tanto, sin más importancia que Word nos coloque aquí este icono. Ya lo conocíamos y además lo tenemos en la cinta de opciones en la zona de fuente. Para crear un estilo simplemente deberemos hacer clic sobre crear un estilo y aquí podremos asignarle, lo primero, un nombre. Vamos a llamar a este estilo Ale. Podemos aceptar y empezar a crear el estilo o, lo que es más recomendable,
utilizar algún estilo que ya esté creado y modificarlo a nuestro gusto. Vamos a utilizar modificar y mirad lo que ocurre. Ya aparece el nombre Ale y me dice estilo basado en. Vamos a coger estilo basado en el estilo normal y a partir de aquí vamos a empezar a cambiar el estilo normal a nuestro gusto. Muy importante, tipo de estilo. Esto sí es preguntable, mirad. Podemos elegir un tipo de estilo de párrafo, de carácter, vinculado, de tabla o de lista. Un tipo de estilo párrafo afectará a las características al formato párrafo, como ya hemos visto, por ejemplo, respecto a sus alineaciones. Un tipo de estilo carácter afectará al formato carácter, es decir, podremos seleccionar un conjunto de formatos carácter, como por ejemplo el tamaño de la fuente, las negritas, cursivas o el color de la fuente. Un tipo de estilo vinculado, muy importante, afecta tanto a formatos de tipo párrafo como de tipo carácter. Es quizá el mejor tipo de estilo que podamos seleccionar, ya que vamos a poder seleccionar un conjunto de formatos tanto fuente como párrafo. También podremos crear y utilizar estilos de tabla para posteriormente aplicarlo a nuestras tablas y estilos de lista para posteriormente aplicarlos a nuestra lista. Vamos a seleccionar vinculado, en este caso, párrafo y carácter. Como ya hemos visto, estilo basado en nos sirve para utilizar un estilo de base y a partir de las características de los formatos de este estilo, en este caso normal, poder cambiar las que nosotros queramos. Estilo del párrafo siguiente. Aquí podremos seleccionar cuando nosotros apliquemos este estilo a un párrafo, ¿qué va a pasar con el párrafo siguiente? Si también se le va a aplicar este estilo o se le va a aplicar otro. Nosotros, por ejemplo, vamos a dejar que en el párrafo siguiente también aplique el estilo Ale, que es el que estamos creando. Y ahora ya podemos jugar. Vamos a comenzar a seleccionar la fuente deseada. Pues en nuestro caso, por ejemplo, queremos que sea un tipo de fuente Arial Black. El tamaño deseado, por ejemplo, vamos a seleccionar tamaño 20. Si queremos que las letras estén en negrita, cursiva y o subrayado. El color de nuestra fuente, vamos a suponer que queremos que nuestra fuente sea azul y en negrita. Y en esta zona podremos seleccionar las alineaciones, izquierda, centrada, derecha o justificada, el interlineado, la separación entre párrafos y las sangrías. Vamos, por ejemplo, a poner una sangría izquierda inicial. Queremos que nuestro texto tenga una sangría izquierda. En esta zona veremos cómo va a quedar nuestro texto y aquí tenemos un resumen de los formatos que hemos seleccionado. Podremos decidir si queremos que se agregue a la galería de estilos o no, es decir, que lo tengamos disponible en esta zona de la cinta de opciones, vamos a dejarlo marcado. Podremos seleccionar si queremos que este estilo aparezca solo en este documento o en todos los documentos nuevos, es decir, en los documentos basados en esta plantilla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, solo en este documento. Y además, en la zona de formato, podremos cambiar muchísimos otros formatos. Vamos, por ejemplo, a irnos a párrafo y aquí ya podremos profundizar en los formatos deseados. ¿Os acordáis que le hemos puesto una sangría izquierda? Pues aquí lo tenéis. Vamos a suponer que nos hemos arrepentido y que no queremos que este estilo tenga sangría izquierda, sino lo que queremos es que tenga sangría especial de primera línea. Quitamos la sangría izquierda, le decimos especial de primera línea, le damos a aceptar y ya va a tener el estilo entre sus formatos, el formato párrafo sangría de primera línea. Una vez que hemos terminado de seleccionar todos nuestros formatos, le damos a aceptar y ya tenemos creado el estilo Ale. Vamos a buscarlo, lo habrá colocado en primera posición, que está compuesto por todos y cada uno de los formatos, tanto de fuente como de párrafo que hemos seleccionado. A partir de este momento, si a un párrafo queremos aplicarle este estilo, supongamos que queremos aplicárselo a este, simplemente lo seleccionaremos, haremos clic sobre el estilo y se aplicarán todos los formatos que hemos creado para este estilo con una sola acción. Puede suceder que nosotros hayamos dado un formato a un párrafo, vamos a cambiarle ciertos formatos, por ejemplo en negrita, en color rojo, centrado y con bordes, por poneros un ejemplo. Y ahora queramos
que este conjunto de formatos que ya hemos aplicado a un texto se conviertan en un estilo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el párrafo, irnos a alguno de los estilos o crear uno nuevo. En este caso, por ejemplo, vamos a irnos a el estilo Ale que ya creamos. Con el botón secundario hacer clic sobre él y mirad lo que nos ofrece. Actualizar Ale para que coincida con la selección. Lo que vamos a hacer si pulsamos esta opción es que ahora Ale va a ser ese conjunto de formatos que acabamos de aplicarle al párrafo. Vamos a hacerlo y ahora este estilo se llama Ale y este conjunto de formatos ya tienen un estilo. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el tercer párrafo, podemos asignarle este estilo y al quinto párrafo volvérselo a asignar. ¿Veis qué interesante? Así podremos primero crear nuestro propio estilo haciendo pruebas y aplicando formatos al texto y luego con el botón secundario sobre alguno de los estilos que ya tenemos o uno nuevo que creemos, actualizar ese estilo para que asuma todos estos formatos que hemos dado previamente a nuestro texto. También podremos utilizar el botón secundario sobre algún estilo para modificarlo si no nos gusta. Simplemente pulsamos en modificar, se nos va a abrir la ventana del estilo y aquí podremos volver a cambiar todos los formatos de este estilo. Fijaos en otra opción curiosa que nos ofrece Word. Si nosotros hacemos clic encima de algún estilo con el botón secundario y utilizamos su menú contextual, también nos ofrece seleccionar todos los textos a los que hayamos aplicado ese estilo. Actualmente lo tenemos en 3 párrafos y por lo tanto nos da la opción de seleccionar las 3 instancias. Mirad, si hacemos clic sobre él, se van a seleccionar todas las instancias, es decir, todas las zonas donde hayamos aplicado dicho estilo. Si nosotros aplicamos este estilo a otro párrafo, vamos a aplicárselo a este. Cuando hagamos clic con el botón secundario, nos va a decir seleccionar las 4 instancias, nos va a decir en cuántas zonas se ha aplicado este estilo y podremos seleccionar todas esas zonas a la vez. Con el botón secundario también podremos cambiar el nombre al estilo o quitar de la galería de estilos para que no nos aparezca en esta zona de la cinta de opciones. También podremos agregar la galería a la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Os acordáis de ella? Fijaos, vamos a hacer clic y nos aparece en la barra de herramientas de acceso rápido los estilos. Podremos acceder a los mismos también mediante este icono. ¿Que nos hemos equivocado y no queremos que esté en la barra de herramientas de acceso rápido el icono de estilos? Nos colocamos sobre él. Con el botón secundario le decimos eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido y desaparece el icono. Vamos a aprender a continuación a utilizar el conocido formato en columnas. Para poder aplicar el formato columnas a nuestro texto debemos ir a la pestaña Disposición de la cinta de opciones y aquí encontraremos el icono de columnas que nos va a dar acceso a todas las opciones para trabajar con columnas. Muy importante, al formato en columnas también se le llama formato periodístico. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿A qué tipo de formato en Word se le denomina formato periodístico? Es el denominado formato en columnas, es decir, haciendo uso de columnas. Si hacemos clic en el icono de columnas, lo primero que observamos es que Word nos ofrece 5 tipos de columnas predeterminadas. Esta es otra posible pregunta de examen. ¿Cuántos tipos o cuántas columnas predeterminadas nos ofrece Word? Son 5 y debemos conocerlas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas, columna izquierda y columna derecha. Antes de seguir profundizando en las columnas, veamos estas 5 opciones que nos ofrece Word. La primera, una columna, es el formato normal, como escribimos normalmente con una sola columna para escribir nuestro texto. Si nosotros seleccionamos una zona del texto, por ejemplo, el primer párrafo, y haciendo clic en columnas seleccionamos 2 columnas, lo que va a hacer Word es dividir el texto en 2 columnas. Observémoslo. Ahí lo tenemos. Como podemos observar, ha dividido el texto en 2 columnas. También podemos seleccionar 3 columnas. Vamos a verlo con el siguiente párrafo. Lo seleccionamos, nos vamos a columnas y seleccionamos 3. Y observamos cómo Word, de manera automática, para el texto seleccionado, aplica un formato de 3 columnas.
También podemos seleccionar columna izquierda y columna derecha. Vamos a comenzar con columna izquierda, que lo que va a hacer es crear una pequeña columna a la izquierda y el resto del texto lo va a dejar a la derecha. También podremos seleccionar columna derecha. Vamos a seleccionar 2 párrafos y vamos a aplicar columna derecha. Como podemos observar, el texto se quedará preferentemente a la izquierda y creará una pequeña columna a la derecha. Y estas son las 5 opciones de columnas predeterminadas que Word nos ofrece. Pero podemos acceder a muchas más opciones haciendo clic en Más columnas. Vámonos a Más columnas y se nos abre la ventana de columnas. Lo primero que observamos son las columnas preestablecidas que ya hemos visto, 1, 2, 3, izquierda o derecha, y a partir de este punto podemos configurar más en profundidad y con más opciones nuestras columnas. Vamos, por ejemplo, a ver número de columnas. En esta zona podemos seleccionar el número de columnas que queremos que inserte Word. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 5 columnas y vamos a pulsar en aceptar. Observamos cómo automáticamente se han introducido en la zona seleccionada, en el texto seleccionado, 5 columnas. Si seleccionamos este texto y volvemos a columnas, más columnas, observamos a continuación una opción de insertar línea entre columnas. Si la seleccionamos, lo que va a hacer Word es dividir nuestras columnas automáticamente con una línea. Vamos a deshacer esta sencilla opción. Vamos a seleccionar el texto y volvemos a columnas más columnas. A continuación podremos seleccionar el ancho y el espacio de nuestras columnas. El ancho va a ser el ancho de cada una de nuestras columnas y el espacio o espaciado va a ser el espacio que va a dejar entre las mismas. Como podemos observar, solo se encuentra activada la primera columna. ¿Por qué? Porque por defecto Word va a entender que queremos todas las columnas con el mismo ancho y con el mismo espaciado, pero seleccionando esta opción o deseleccionándola, podremos cambiar columna a columna el ancho que deseamos para cada una de ellas y el espaciado entre las mismas. Por ejemplo, ahora hemos seleccionado 5 columnas, vamos a suponer que el ancho de la primera queremos que sea 2 centímetros, el ancho de la segunda queremos que sea 3 centímetros, el ancho de la siguiente o tercera queremos que sea 1,5 y automáticamente Word va a intentar aplicar estos anchos y espaciados teniendo en cuenta que las columnas van a ocupar en principio toda nuestra zona de texto desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Si damos a aceptar, veremos como la primera tendrá un ancho de 2 centímetros, la segunda de 3 y la tercera de 1,5. Aquí podemos observar la primera 2 centímetros, como le hemos indicado, la segunda 3 y la tercera 1,5. También podemos modificar la distancia que hay entre nuestras columnas. Simplemente seleccionamos el texto, nos vamos otra vez a columnas más columnas y en esta zona podremos cambiar el espaciado. De nuevo, si tenemos sin seleccionar columnas de igual ancho, podremos cambiar y podremos poner, por ejemplo, menos espaciado entre estas 2 columnas. Y aquí observamos cómo se reduce el espaciado entre nuestras columnas. Volviendo a columnas y resumiendo, con ancho y espaciado podremos dar la configuración respecto al ancho de cada una de nuestras columnas y el espaciado entre las mismas que deseemos. Recordad que en cuanto seleccionemos columnas de igual ancho, todas las columnas van a tener el mismo formato respecto a su anchura y respecto a la distancia entre las mismas. En la ventana de columnas también podremos observar una vista previa donde nos va a ir indicando cómo va a quedar nuestro texto en función del número de columnas que queramos y de si cambiamos el ancho de alguna de ellas, así como el espaciado entre las mismas. Podremos observar en esta zona de vista previa cómo va a ir quedando el texto en formato columnas. Por último, vamos a seleccionar otro párrafo. En la ventana de columnas podemos seleccionar en qué lugar queremos que se aplique este formato de columnas. O bien al texto seleccionado, si seleccionamos alguna parte de nuestro texto, o bien a una sección completa seleccionada, ya veremos lo que son las secciones,
o bien que aplique este formato a todo el documento. Nosotros, en estos ejemplos que hemos estado viendo, hemos aplicado las columnas simplemente al texto seleccionado, que es lo más recomendable. Como curiosidad y muy preguntable en un examen, si nos vamos a columnas, observamos de nuevo número de columnas. ¿Cuál es el número de columnas máximo que vamos a poder introducir? Como ya ha pasado en clases anteriores, cuando queremos saber, cuando queremos conocer un dato que es el máximo que Word permite, lo único que tenemos es que meter un número muy grande como opción. Vamos a meter, por ejemplo, que queremos 1.000.000 de columnas. Si nosotros le damos a aceptar, automáticamente Word nos va a mostrar el número máximo de columnas que permite. Mirad, vamos a darle a aceptar y automáticamente Word nos dice que el número debe estar entre 1 y 45. Posible pregunta de examen. 45 es el número máximo, en todo caso, de columnas que Word va a permitir. Pero fijaos en un detalle. Actualmente estamos trabajando con el estilo normal y tenemos nuestro documento con una orientación vertical. Ya veremos lo que son las orientaciones, pero muy sencillo. En este icono podremos seleccionar si queremos trabajar con nuestro documento en una orientación vertical u horizontal. Actualmente la tenemos en orientación vertical. Vamos a ver cuántas columnas trabajando en el estilo normal y con una orientación vertical nos permite Word. Fijaos, vamos a seleccionar un párrafo, nos vamos a ir a columnas, más columnas y vamos, por ejemplo, a poner en número de columnas 20 columnas. Fijaos atentamente lo que va a pasar cuando le demos a aceptar. Automáticamente Word quita el 20 y nos pone 11. En una orientación vertical de nuestro documento, el número máximo de columnas que Word nos va a permitir es 11. Vamos a darle a aceptar y nos introduce 11 columnas en el texto seleccionado. Si cambiamos la orientación, vamos a deshacer esta opción de poner 11 columnas. Si cambiamos la orientación y la colocamos de manera horizontal, aquí lo tenemos. Vamos a ver cuántas columnas nos permite Word. Nos vamos a más columnas. Vamos a meterle, por ejemplo, 30 columnas. Y vamos a darle a aceptar. Mirad lo que ocurre. Cambia 30 por 19. Es decir, en la orientación horizontal, el número máximo de columnas que nos va a permitir Word es 19. Como repaso y muy importante, en líneas generales, el número máximo de columnas va a ser 45. Con la plantilla o estilo normal con el que estamos trabajando y en una orientación vertical, el número máximo va a ser 11 columnas. Y si colocamos nuestro texto en orientación horizontal, el número máximo de columnas permitidas va a ser 19 columnas. Preguntas muy importantes de cara al examen. Como habéis visto, las columnas son muy sencillas en Word y el número de preguntas respecto a las columnas en un examen también es muy limitado. Vamos a repasar las posibles preguntas. Para asignar un formato de columnas debemos irnos a la pestaña Disposición dentro de la cinta de opciones. En Disposición encontramos el icono de columnas. Las columnas predeterminadas que nos ofrece Word son 5, que son 1, 2, 3, columna izquierda y columna derecha. Si nos vamos a más columnas, podremos seleccionar el número de columnas que deseamos. Recordad que el número máximo es 45, que utilizando el estilo normal y con orientación vertical el número máximo es 11 y con orientación horizontal el número máximo de columnas es 19, que podremos seleccionar para cada una de nuestras columnas el ancho de la misma y el espaciado entre las columnas, que podremos seleccionar o no columnas de igual ancho y que si queremos un ancho específico así como un espaciado específico entre las columnas deberemos quitar la selección de esta opción y podremos trabajar con cada una de ellas o activarla y todas las columnas tendrán el mismo ancho y el mismo espaciado entre ellas, que podremos asignar o no una línea entre columnas de manera automática, que tenemos una vista previa y que podremos aplicar las columnas a ciertas zonas de nuestro texto. Si no tenemos ninguna parte del texto seleccionado, podremos elegir o bien a todo el documento o bien de aquí en adelante. Con de aquí en adelante se refiere desde donde se encuentra el punto de inserción en adelante.
En cambio, si tenemos una parte de nuestro texto seleccionado, vamos a seleccionar, por ejemplo, el segundo párrafo y nos vamos a columnas, podremos aplicar las columnas al texto seleccionado o a todo nuestro documento. Y si también tuviéramos creadas secciones, que ya veremos más adelante, nos aparecería la opción de aplicar a la sección actual. Y esto es todo con respecto a las columnas.